Otra mirada. Otro análisis. Otro periodista. Diego Genoud. En Maldita Suerte. Diego Genoud, ¿cómo estás? Bien, Mati, acá. Cansados Tratando pero campeones. de recuperarnos, sí. Sin dormir pero bicampeones de América. Sí. Los campeones del mercado, ¿qué onda? No les está yendo tan bien, ¿no? No, tenemos una semana clave, yo creo, para el ministro Caputo, ¿no? Si bien, como dijo el presidente, el mensaje siempre es vamos ganando, el mensaje del gobierno. Cero pánico, dijo Milei. Cero pánico. Cero pánico, bueno. Lo que indica todo lo contrario. Lo que indica que hay algo que no está saliendo bien. Lo mismo que el mensaje permanente de Caputo, no vamos a devaluar, ¿no? Entonces yo creo que esta es una semana clave. El gobierno anuncia medidas un sábado a través de la radio, Milei en una comunicación semioficial. Todo demuestra que hay un nerviosismo adicional, porque Milei podría haber estado esta semana en Estados Unidos en la conferencia en la que se encontró con algunos otros magnates tecnológicos, siguiendo con su show, y sin embargo, en lugar de entregarse al show y a la selfie con grandes empresarios de la tecnología en Estados Unidos, empezó a enviar señales para el mercado local, para la Argentina. Es un viaje que no sé si Milei tendría que haber hecho o no, pero evidentemente estaba ya pensando en lo que podía pasar ahora. Está pasando lo que va a pasar en estas horas, ¿no? Que básicamente el gobierno sale a intervenir fuerte en el mercado, sobre todo de los dólares paralelos, el contado con liqui, con reservas del central. Sí, dice el gobierno, y por eso esto es muy técnico y hay diferentes maneras de entenderlo, que va a comprar barato y va a vender caro, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo del gobierno? Lo que vos decís, intervenir en uno de los mercados paralelos, que es el de contado con liquidación, que suelen usar las empresas. Las empresas compran dólares ahí. Bueno, ese contado... El llamado dólar fuga. Bueno, algunos le llaman el dólar fuga, por Claro. eso. Es para llevar dividendos hacia el exterior. Claro. El gobierno quiere intervenir ahí diciendo no va a subir el dólar paralelo. ¿Cuál es el gran problema del gobierno? No solo de este, de los anteriores también. La brecha cambiaria. Porque eso demora la liquidación de la cosecha, por ejemplo, del agronegocio. Sí. Un sojero te dice, ¿por qué yo tengo que vender, no sé, a 1.000 si el dólar está a 1.500 el paralelo? Entonces... Encima el precio de la soja está bajando fuerte. Bueno, ese es otro componente que el gobierno no lo puede manejar, Claro. pero lo otro sí, podemos decir, es endógeno, tiene que ver con la Argentina, ¿no? La brecha cambiaria. Ahí el gobierno se juega a intervenir tratando de reducir la brecha cambiaria y sobre todo con un mensaje, yo creo, para el campo. Es el mensaje del gobierno, porque el campo liquida el 80% al dólar oficial, que le da pérdida, según te dice cualquier sojero, y liquida un 20% al contado con liquidación. Cuando quiere bajar el gobierno con esta intervención, el contado con liquidación es un mensaje al campo: deja de esperar la devaluación porque te voy a bajar el dólar paralelo también, ¿no? Claro. Esto es muy técnico, pero el gobierno se está peleando, como lo venimos diciendo hace rato, con los que se suponía eran sus aliados naturales. Ahora, ¿cuál es el costo de esto que va a hacer el gobierno? Que no va a acumular reservas. Mandamiento número 1 del Catecismo del Fondo Monetario Internacional, que le pide acumular reservas. El gobierno... Esto también es muy de Toto Caputo y de la historia de Caputo, quemar reservas, no solo de Caputo, pero de Caputo es una marca, quemar reservas para intervenir en el mercado paralelo. Bueno, eso lo va a dejar mal con el fondo y lo va a dejar mal al mismo tiempo con el campo. Claro. Entonces hay que ver cómo reacciona el campo a partir de ahora. ¿Va a vender el agronegocio? ¿Los ojeros van a liquidar? Les queda la mitad de la cosecha, según los cálculos de distintas consultoras. Todavía no vendieron. Tendrían que haber vendido y no vendieron porque están esperando la devaluación. ¿Van a vender o sienten esto como una mojada de oreja de Milei, de Caputo? Es un round crucial para Caputo, sobre todo. Sí. Pelearse con el campo sabemos que no es gratis en la Argentina, ¿no? Y qué fuerte ver a Milei intervenir tan fuertemente desde el Estado en el mercado de cambio, ¿no? Sí. Yo creo que es parte de quemando sus manuales. la desesperación del gobierno. Claro. Si uno tuviera que decir qué está haciendo Milei y por qué lo hace... Si vos me decías hace 2 o 3 semanas o un mes, bueno, estaba enamorado de la inflación baja y por eso no quiere devaluar y por eso no quiere que se traslade a precios. Ahora ya lo vemos, por lo menos a Caputo, quemando las naves, ¿no? Claro. Como vos decís, olvidándose de todos los manuales de la ortodoxia, sobre todo en Milei, no solo no eliminó el control de capitales, el famoso cepo,
sino que además denuncia golpes o intentos golpistas del sector financiero, ¿no? La semana pasada... Vamos a meternos ahí, porque tenés muy buena información sobre este tema, presten atención. Milei hablando de autogolpes, de intentos golpistas. De intentos golpistas de un banco, Sí. también fue llamativo, ¿no? Sí. En el caso del Banco Macro, Brito es el dueño, amigo de Massa, y ahí toda la conspiración. ¿Qué pasó ahí y qué está sucediendo en esa Está mirada? escalando el conflicto, por eso digo, Milei se está peleando con sus aliados naturales, está repartiendo piñas para todos lados, pero está cobrando también. Claro. El presidente Caputo. Denuncian un intento golpista la semana pasada, fue el tema, yo creo, de la semana, pero Sí. va a seguir siendo porque tiene réplicas este enfrentamiento. Un intento golpista del Banco Macro. Primero ya lo había dicho en algún momento la Casa Rosada, después Guillermo Francos apuntó directamente contra Massa, Sí. dijo están potenciando la inestabilidad. Ahora el Banco Macro, un banco que es un ganador permanente de la historia argentina, yo te diría con todos los gobiernos. Se fundó como una financiera, el padre Jorge Brito, en la época de la dictadura militar, en el año 78. Después, en el 88, surge el Banco Macro tal como lo conocemos. Evidentemente, Brito jugó con todos los gobiernos, con Massa tiene una relación muy estrecha. Hay que ver nomás los tweets de Massa, de Malena Galmarini, cuando murió Jorge Brito padre. Sí, claro, claro. Como un padre, efectivamente, alguien que lo sintieron muchísimo, porque además de que los acompañaba en las campañas electorales, era prácticamente una persona de la familia. Para Milei es un blanco fácil esa pelea, decir, todos estos problemas que tenemos los genera Massa, los genera el Banco Macro. Sobre todo porque no le hace falta explicar nada. Exactamente. Este es Brito, Massa y son ellos. La realidad es bastante más compleja para Claro. el gobierno, para Claro. el gobierno sobre todo. Por más que pueda con eso contentar a sus seguidores, a los fanáticos, la realidad es que está todo temblando. El esquema del gobierno está haciendo agua. Lo que hizo el Banco Macro fue ejecutar un seguro de compra que se creó, los seguros de compras se crearon durante el gobierno del Frente de Todos, cuando asumió Batakis. Este gobierno también los utilizó. Los llamados puts. Los llamados puts. Bueno, todo esto es muy técnico. Sí, sí. Evidentemente, si un banco hace uso de una operación legal y el gobierno denuncia un intento de golpe de Estado, es que el gobierno está muy frágil, Claro. ¿no? Pues si no, es una operatoria legal que, ya te digo, obviamente se creó bajo el Frente de Todos, pero este gobierno la potenció. Milei lo que denuncia es para la tribuna, evidentemente, y hay otros bancos también que han tenido algunos beneficios durante el gobierno de La Libertad Avanza y que algunos especialistas en el mercado que conocen mucho dicen la inestabilidad no empezó con el Banco Macro. Está todo muy frágil. Cualquier banco que se mueva, cualquier movimiento, cualquier fondo de inversión que se mueva, lo puede hacer sufrir y mucho al gobierno, sobre todo porque eso se traslada a lo que vemos, la expansión de la brecha, el talón de Aquiles de la economía argentina, la brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Hay un banco de capitales extranjeros Ajá. que fue beneficiado por el gobierno argentino. Milei no lo nombra por alguna razón. ¿Por el actual gobierno? Beneficiado Sí, por el actual sí, gobierno. por este gobierno. Ajá. Y que muchos dicen, cuando ese banco hizo una jugada, empezó esta inestabilidad. No empezó con el Banco Macro el 1 de julio, sino que esta inestabilidad, y hay que mirar cuando empieza a ampliarse la brecha, lleva 2 meses. Hay un dato muy conocido. ¿Cuándo empieza a sufrir el gobierno con el dólar paralelo? Cuando baja la tasa de interés al 40%, Sí. una animalada, confiados por completo como si hubieran resuelto el problema de la inflación. Pero hay otro movimiento, y este es el dato, me parece, paralelo de esos días, de los primeros días de mayo, cuando el gobierno le permite a una serie de bancos girar dividendos al exterior, ¿no? Sacar dólares de la Argentina. Sacar Sí. dólares de la Argentina a través de la compra de Bopreal, bueno, que es un bono que inventó Toto Caputo. Sí. Bueno, las eléctricas tienen bonos, hay sectores de poder que tienen ese Bopreal, en especial los importadores, porque había una deuda con los importadores. Claro, era para pagarle la deuda a los importadores. Que había quedado del gobierno de Frente de Todos. Bueno, Sí. pero ¿qué hace el gobierno de Milei? Primeros días de mayo, le permite a los bancos, a una serie de bancos, girar dividendos al exterior. Algo que no estaba, en principio, permitido, una operación legal, una comunicación del Banco Central. Bueno, ¿quién se beneficia de esa operación? 4 bancos. El Banco Macro, el Banco Galicia, el Banco Santander, y esa es la clave, Ajá. y el banco, el BBVA
el banco francés, ¿no? El BBVA. ¿Y qué hizo el Santander? Bueno, el Santander giró al exterior, lo tenía permitido, 247 millones de euros, esto está publicado, ¿no? Publicado por El País de España, publicado por Infobae. Fue el que se aprovechó de esa operación, el que se quedó con el 66% de la operación. Cuando el gobierno le permitió a los bancos girar dividendos al exterior, a sus casas matriz, Sí. en este caso, en el caso del Santander, el Santander se quedó con toda la operación. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el Santander se benefició más que nadie? ¿Por qué algunos dicen ahí empezó la inestabilidad? Bueno, Milei estuvo con Ana Botín, que es la dueña del Banco Santander. ¿Cuándo fue a España? Estuvo cuando fue a España, no, ahí estuvo con el Banco Santander. Ah, con el Santander. Con directivos del Banco Santander. Ah, Ana Botín no fue. Ajá. Eso había sido ahí en mayo. Sí. Pero ahora Milei estuvo el viernes con Ana Botín en Estados Unidos, Ah. en la conferencia de Sun Valley. Los dueños de Santander. Los dueños del Banco Santander, que son un banco muy importante de la Argentina. Sí, claro. ¿Por qué se aprovecharon de esta operación? ¿Por qué sacaron rédito de esta operación como nadie? ¿Por qué se quedaron con el 66% de la operación? Bueno, lo que a mí me dicen, y esto lo puede saber cualquiera que está en el mercado, porque el otro banco español que está en la Argentina, el banco francés, se quiere ir de la Argentina. Entonces hubo una presión del Santander, de la familia Botín, que tienen obviamente una historia muy larga en España, de decir, si no nos permitís girar dividendos al exterior, nos vamos a ir de la Argentina nosotros también, o vamos a hacer como el banco francés. Digo, Lo que sería dramático, ¿no? bueno, por eso, para un gobierno Que los como el de Milei. bancos empiecen a abandonar a la Argentina, Hay a un multinacionales- gobierno como el de Milei. Hay multinacionales que Sí. se están yendo. Procter son muchas. Gamble ya se fue, Por está en eso. Hay muchas. ¿Qué va a pasar con las automotrices que están mirando para Brasil y dicen, me parece que el negocio está allá? Bueno, el sector financiero está muy frágil. El gobierno tiene un problema con el sector financiero. Sabemos lo que pasó con el HSBC. Digamos, hay compras, hay fusiones. Entonces, que Milei se enfrente con el banco macro porque le resulta fácil pegarle a Brito, lo que hace es dejar por debajo del radar otro beneficio del gobierno de Milei a un banco como el Santander. Entonces hay que prestarle atención a eso porque en el círculo rojo lo están mirando con mucha atención. Decís, vos te tirás contra Brito, pero estás jugando para el Banco Santander. Hay una fragilidad muy grande. Yo creo que el gobierno está desesperado buscando culpables. Eso es muy evidente. Sí, sí. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el gobierno, el Banco Central en ese momento? Le permitió girar dividendos, pero le dio un dólar a 1.360 en mayo. Ese es el otro dato clave. Cuando el dólar estaba en 1.100, el dólar paralelo, les permitió acceder a un dólar a 1.360 pesos. Sí. Entonces, ahí lo que hizo el gobierno fue convalidar un dólar más alto. Ahí lo que hizo el gobierno fue decir, la devaluación va a venir. La devolución va a venir, claro. Sí. Entonces, estoy pagando más caro es porque una voy a pagar operación esto después, sí. Muy técnica quizá. Sí, sí, pero el mercado lo vio. El mercado lo vio, dijo, Caputo está avalando que el dólar va a estar en 1.360, ya lo estaba haciendo en mayo, Claro. está beneficiando a un banco extranjero. Entonces, cuando Milei le pega a Brito y le pega al macro, los que son los dueños del poder, los que están peleando en esta pelea con Caputo, se ríen porque dicen, Claro. vos beneficiaste a otro banco. Esto es algo... No, y además el relato de Milei, de Sí. culpable es el Banco Macro, Brito, Ujú. Massa, le puede servir a la tribuna de él, Sí. ir a La Nación Más, Sí. decidirlo y que los muy convencidos digan, qué barbaridad, yo sabía que Sí. detrás de todo esto estaba Massa. Sí. Ahora, el mercado mira esto que vos estás contando y que no se sabía del Santander, esto no se sabía, lo está revelando Diego Genú, y dicen, pará, acá yo estoy viendo otra cosa. Todo el biribiri para la tribuna es lo que quieras, pero acá el mercado dice, yo estoy viendo que el camino es otro, ¿no? Los que juegan esta pelea, los que tienen información privilegiada, saben esto, lo tienen sobre la mesa. Claro. Como tenemos este Claro. termo y este mate, Ellos lo saben tienen todo. sobre la mesa. Sí. Entonces se ríen cuando lo ven a Milei haciendo este gesto para la tribuna. Entonces digo, hay que ver cómo sigue esta pelea. Por un lado el gobierno se está peleando con los bancos nacionales, con el Banco Macro. Por otro lado se está peleando con el agronegocio. Sí. Esta medida de esta semana de tratar de intervenir quemando reservas, desafiando al fondo que le dice acumular reservas, Claro. no quemes reservas. Caputo vuelve a desafiar al fondo. En el fondo, ¿se acuerdan? Hay que olvidarse de la plata fresca del fondo que quería Ya está. el gobierno. Me parece que por lo menos hasta que no se definan las elecciones en Estados Unidos, hay que olvidarse de que el gobierno tenga oxígeno de parte del Fondo Monetario Internacional. Y entonces está quemando las naves en un enfrentamiento con el campo que hay que ver cómo funciona. Uno puede decir, bueno, sí, el campo lo va a entender.
entiende que el contado con liquidación ahora va a bajar y va a liquidar y no va a estar más sentado sobre los hilos, sobre la cosecha, va a liquidar lo que le queda, o el campo empieza a ver que puede votar a Milei, que lo puede acompañar ideológicamente, que lo puede preferir antes que el peronismo, pero que el gobierno no le está dando nada al agronegocio. Porque hay que seguirlo con mucha atención. Primero, la salida de Fernando Vilela, que era un funcionario, Sí. secretario de Economía, estaba pintado. Sí. Es mentira que era un funcionario importante. Ahora, ¿cuál es el dato ahí que me habla? Me habla gente, exfuncionarios del peronismo, que conocen muy bien la agricultura, dirigentes del agronegocio, que me dicen, no tenemos interlocutor. El campo no tiene interlocutor en el gobierno. ¿Qué es lo que quiere el campo? Obviamente que venga una devaluación o que por lo menos el gobierno deje de pisar el dólar Sí. oficial Sí. para poder liquidar Liquidar más caro. más caro. Porque la brecha es lo que no hace cerrar el negocio del campo. Ahora, no tenés ministro de Agricultura, echaste al que estaba, pusiste a otro que es pariente de la mano derecha, el nuevo secretario de Agricultura, no lo conoce nadie, se llama Sergio Iraeta, Sí. es pariente del viceministro de Caputo, que se llama Juan Paso. Entonces, no hay interlocutores en el gobierno que puedan darle al campo lo que el campo está pidiendo. No solo eso, no solo no hay un ministro, no solo el dólar está planchado, sino que además ahora le están mojando la oreja al campo. ¿Y si el campo no liquida? Bueno, Si el campo dice, no, a mí Yo creo que- todavía no me sirve porque además a nivel internacional, que esto sí ya no depende del gobierno argentino, está bajando fuerte el precio de la soja y dice, che, a mí no me dan los números, no liquido, me la guardo en los hilos, no pasa nada. como ya lo hizo... Como ya pasó durante muchas veces. No, sería lo más lógico, que el campo ni se inmute Claro. con esta medida, que ni se inmute. Por lo tanto, la única fuente de ingresos de dólares genuinos que tiene hoy con algún tipo de expectativa de lograr el gobierno es la del agro. La del agro. Bueno, ahí está. ¿Cuál es la fuente de dólares que tiene el gobierno? Si el campo está sentado sobre la cosecha, si el fondo, El fondo ya está, el fondo le dice, no, mirá, Le para dice, que te la timbees no te la voy a dar. esperemos por lo menos a que se resuelva la elección en Estados Unidos, y si vos aprobaste además un régimen de incentivos para grandes inversiones que te deja sin dólares, Claro. porque la minería y el petróleo, las inversiones que vengan bajo el régimen nuevo que acaba de aprobar el Congreso, no van a dejar un dólar por muchos años. A partir del cuarto año no tienen que dejar nada, y los primeros 3 años tienen que dejar muy poco, pero los primeros 3 años son procesos que empiezan a madurar, el negocio empieza a madurar, no genera inversión. Entonces, aprobaste un régimen que te deja sin dólares, y eso lo ven algunos dirigentes del campo y dicen, somos los únicos que aportamos dólares. Claro. Porque a las mineras y a las petroleras les estás diciendo, no dejes un solo dólar en la Argentina. Vení, invertí, llévatela. Entonces, todo esto es el esquema de Milei, que hace agua por los 4 costados. Entonces, cuando uno lo escucha a Milei denunciar un golpe, uno se pregunta, ¿no es Milei el que está haciéndose un autogolpe a sí mismo, ¿no? Porque está diseñando un esquema que no cierra por ningún lado, no tiene dólares, se pelea con el fondo, se pelea con el agronegocio, se pelea con los bancos, pisa el dólar, se queda sin reservas. Entonces, Hay un agotamiento hay un agotamiento más que evidente, es evidente. Sí. y que lo que vos mencionabas, que Milei empiece a hablar como si fuera un populista, señalando enemigos que son enemigos del mercado, habla de que está quemando las naves. No el presidente, que puede cambiarlo a Caputo mañana y encontrar quizá una salida, no lo Sí, está sabemos. muy abrazado a Caputo también, una dificultad ahí, ¿no? Bueno, está muy Literalmente abrazado. abrazado. De hecho, lo abrazado con ese, prendido fuego. Sí, sí, claro. Sí. Acaban de viajar juntos a Estados Unidos. Pero por eso digo, yo creo que lo de Caputo ya es muy evidente que empieza a jugar tiempo de descuento y lo ve el poder real, a que Caputo ya tiene todas las naves quemadas. Pero es que además lo conocés, ¿viste? Bueno. Vos lo mirás y decís, Toto, esto ya lo vi, Toto, yo ya te conozco. ¿Viste? Como llega un amigo Sí. que te dice, no, te juro que... Pero Toto, yo te conozco, yo sé que Sí. es lo que haces vos cuando se te termina el tiempo. Lo llamó prócer viviente el otro Sí. día Milei, pero claro, ¿cuál es el activo principal que tiene Caputo? Tomar deuda, es lo que siempre hizo. Ganar tiempo, timbear, patearla y en un momento se le termina. Es un adicto a la deuda, pero tiene prohibido el crédito, ¿no? Entonces Claro. hay un problema ahí. Entonces, ¿hasta cuándo Milei lo va a sostener? Bueno, esta semana va a ser crucial. Puede dar resultado este experimento del gobierno, que es audaz porque, yo insisto, es quedarse sin reservas y mojarle la oreja al campo, al agronegocio. Hay que ver cómo sale, ¿no?
Si les va bien, bueno, en una semana estaremos charlando de que el gobierno, con una jugada muy audaz, algunos dicen temeraria, ganó tiempo, no es que resolvió los problemas. Ahora, si le va mal y esto no sale y otra vez vemos que la brecha se amplía, yo creo que Caputo está en una situación muy, muy complicada. Diego Genú, siempre es un gusto. Buena semana. Para mí también, Mati. Genú de Maldita Suerte. Maldita suerte. Periodismo con menos ruido.